Banca del Parque Radio presenta Desde el Corazón de la Virgen María. Especial de Semana Santa con el Padre Gabriel Riveros Prieto. Soy Gabriel Riveros, sacerdote de la Compañía de María Padres Monfortianos. La misión que tengo dentro de la comunidad y dentro de la iglesia es difundir la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, como lo pide el Concilio Vaticano II, una verdadera devoción a la Madre del Cielo para todo bautizado. En pocas palabras, está tomada de la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort, quien recibió y vivió este secreto de Dios y lo coloca al servicio de la Iglesia, reconocido así por el Concilio Vaticano II, para que todo bautizado pueda encontrar el secreto de Dios, que es la Virgen María, para hacernos santos. Y digo para hacernos santos porque es Dios el que toma la iniciativa y quien realiza justamente la acción santificadora en las personas. Compartimos ahora unos detalles sobre la presencia de la Santísima Virgen María en todo este camino de la Semana Santa. Propiamente, la Iglesia el viernes anterior al Domingo de Ramos lo conoce como el Viernes de Dolores. Y ese Viernes de Dolores es invocar a la Virgen y colocarnos en la misma actitud de la Virgen, pero también con ella hacer el camino de la Semana Santa en manera contemplativa, es decir, de permitir con el corazón de la Virgen, en ella y con ella, acercarnos a este acontecimiento tan importante para el ser humano. Decimos para el ser humano porque para todos es el acontecimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo, si bien está disponible para que el ser humano lo acepte o lo rechace. A partir de ahí, entonces, les sugiero que compartamos algunos detalles sobre la presencia de la Santísima Virgen María en este Domingo de Ramos. Este domingo es celebrado por la Iglesia y es reconocido desde las Escrituras a un Jesús que desde sus comienzos, está con la conciencia de ser rey. Y esa conciencia de su reinado tiene sus raíces ya en el Antiguo Testamento, cuando el Señor, en la renovación de su alianza, le ha dicho a David que de él iría a sacar un rey. Y ese rey sería el rey del pueblo de Dios y su reino no tendría fin. Es decir, es un reinado que se realiza en la tierra, pero también es un reinado que está después del acontecimiento de la vida del ser humano en la tierra. Veámoslo despacio. Jesús, con todo este acontecer de su vida, viene a establecer el reino de Dios. Y a eso se dedica, y por eso dice tantas veces en la palabra de Dios del reinado de Dios. El reino de Dios está cerca, por favor, conviértanse. Es decir, acojan el reinado de Dios que ya está presente en medio de ustedes. Y ese acontecer del reinado de Dios en medio de nosotros se llama Jesús de Nazaret. Con su manera de vivir, con su manera de ser, Jesús cumple una doble misión. Uno, pues, que nos revela el reinado de Dios, en qué consiste este reinado de Dios. Y ese reinado de Dios lo va viviendo Jesús en el transcurso fundamentalmente de sus 3 años de vida pública. Allí Jesús se lanza a predicar, se va en busca de las personas para establecer ese reino de Dios, sobre todo entre los más pobres, como lo proclama él en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, que llamamos el discurso programático del Señor, tomado del profeta Isaías. Jesús viene a dedicarse y a anunciar el Evangelio a los pobres, a crear
y a dar el año de gracia del Señor, el año del perdón que Dios quiere ofrecer a todos, pero después será un perdón para siempre. Para liberar, ese es otro tema fuerte en la vida de Jesús. Luego, a partir de ahí, dice, esto se está cumpliendo ahora y se empieza a cumplir desde ahora. Así que Jesús sale, y aquí en la salida de Jesús hay una novedad grande, porque mientras los sacerdotes del templo, mientras los escribas, los fariseos, también los saduceos, que son los dirigentes del pueblo, cuando ellos se quedan en el templo, cuando ellos se quedan en sus lugares de mando, Jesús no perteneció a ellos. Jesús sencillamente va en busca de las personas más necesitadas, de los pobres. Es decir, Jesús va a ir a las periferias y Jesús va a ir en busca de los excluidos por estas autoridades judías. ¿Dónde está el comienzo de este salir de Jesús? Ese salir de Jesús tiene sus raíces ya en la Trinidad Santa antes de la encarnación de Jesús. Él mismo lo ha dicho. Yo escucho con atención la voz de los pobres, la voz de los humildes, la voz de los explotados, y dice, no se van a quedar sin respuesta. Y eso es un detalle bien grande, bien hermoso, que se coloca como un programa de vida para el pueblo de Dios. Entre otras cosas, por ejemplo, el Señor dice, no quiero sacrificios. Traten, por ejemplo, al extranjero, trátenlo bien. No lo exploten. Páguenle el salario justo, pero págueselo el mismo día. Porque siendo extranjero, ese dinero es el que él necesita para comer ese día, o para pagar su arriendo, o para sus necesidades diarias. No se guarde el salario de quienes le colaboran a usted en sus trabajos hasta el otro día o más. Por dar así un sencillo ejemplo de lo que el Señor ya en el Antiguo Testamento nos venía orientando y guiando a través de los autores sagrados que tenemos en la palabra de Dios. De esta manera, Jesús va a establecer el reinado y el reinado de su Padre. El evangelista Mateo, en el Sermón de la Montaña, nos va a mostrar en la grandeza de la novedad del reino de Dios. Por ahí Jesús en esto nos está diciendo, mire, vamos más a lo profundo, vamos a buscar la plenitud. No nos podemos quedar en una cantidad de prácticas externas. Dios va al corazón, como Él mismo nos lo ha dicho. Jesús va al corazón del ser humano para descubrir las intenciones que hay en cada persona. Y así en Mateo vamos a tener diversas parábolas sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Y allí vamos a descubrir cómo Jesús nos invita a entrar en esta clave de reino de Dios. Esa es su misión, establecer el reinado. Y ese reinado de Dios que, sin salirse del mundo, es la manera de vivir en clave de evangelio. Digamos que esto lo podemos traducir de esa manera. Sin salir del mundo, vivir el evangelio. Ese es el reino de Dios. Tenemos que estar muy sumergidos en el mundo, pero al estilo de Jesús, los bautizados, al vivir el evangelio, vamos a terminar de igual forma muy comprometidos con los más desprotegidos del mundo. Y eso es lo que hace la iglesia, ¿no? Y por eso la iglesia ha dicho, la riqueza de la iglesia son los pobres. Vemos el laicado, vemos sacerdotes, vemos religiosas que siempre están yendo a las periferias a encontrar a los hermanos y a llevarles el cariño, la ternura, la bondad, la esperanza de Dios. Todo esto lo hemos comentado para orientarnos al Domingo de Ramos. De esta manera vivió Jesús estableciendo el reino de Dios, con la misericordia, si lo vemos desde San Lucas, guiado por el Espíritu Santo,
la presencia de las mujeres también, que va a ser muy relevante en todo este caminar, y lo vemos también en el Domingo de Ramos. También tenemos la presencia de los pobres. Jesús se hace pobre. Ya el hecho de su encarnación es lo que en lenguaje teológico se llama la kenosis. Jesús no retiene ávidamente su ser de Dios, pero sin perder su ser de Dios toma la naturaleza humana para compartir con nosotros, para mostrarnos la grandeza de Dios, la verdad sobre Dios. Y Él, de igual forma, vivió pobre. Situaciones que desde San Pablo vamos a ver que la sabiduría del mundo es completamente diferente a la sabiduría de Dios. Dios, en su libertad, eligió ser pobre, porque en la pobreza hay una riqueza muy grande. San Pablo lo dice: Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a todos. Y la gran riqueza es justamente la gracia de Dios, que podemos llamarlo sencillamente el amor mismo de Dios. De esta forma, en su pobreza, cuando Jesús ya asume el camino hacia Jerusalén, porque ve que el tiempo está cumplido, o en lenguaje de San Juan, ha llegado la hora, y la hora de su glorificación, Jesús asume esta etapa final de su vida terrena con plena libertad. Busca así entonces el borrico y entra como un rey. ¿Por qué como rey? Porque es aclamado por la gente sencilla como rey. Entonces, recordemos, Jesús es pobre, no perteneció a las clases altas del pueblo de Dios, y es el pueblo pobre el que lo proclama rey. De ese pueblo que seguramente recordamos el acontecimiento de los soldados cuando fueron enviados a tomar preso a Jesús, y ellos al escucharlo se sintieron incapaces, o sea, dijeron: pero ¿cómo vamos a agarrar a un hombre que nunca hemos oído hablar de esta manera y lo vamos a tomar preso, ¿no? Y entonces, cuando llegan a las autoridades judías, son tratados de ignorantes, bueno, de lo peor. Dice: ¿y ustedes nos vienen a enseñar a nosotros? Sí, porque esa es la misma voluntad de Dios. Jesús entra y es proclamado rey, y se siente rey y tiene la conciencia de ser rey. Y su reinado es quitar el pecado del mundo. Ese es el reinado. Vencer al que obra el mal y ataca al ser humano. Por eso la invitación es que, acogiendo a Jesús, podamos nosotros también practicar las enseñanzas de Jesús para lograr el fin propio de nuestra vida, como nos lo dice la Iglesia en el Santo Bautismo: somos reyes, sacerdotes y profetas. O sea, también nosotros estamos llamados a vivir ese reinado. Por ahí miremos entonces qué pasa con la Santísima Virgen, porque no hemos hablado de ella. La actitud de la Virgen María es una actitud contemplativa, y esa actitud contemplativa la coloca siempre en el silencio. Está como en el trasfondo de todo este acontecer, pero está muy presente en todo este caminar de su Hijo Jesús. Recordemos que María es también de las mujeres pobres, pertenece a los Anahuín, es decir, ese grupo de pobres que conserva la ley de Dios, que la vive en la sencillez, que la vive en la humildad. ¿Y qué tenemos que decir? María sabe contemplar, y al contemplar sabe esperar, porque ella está guiada sencillamente por la fe. Seguramente que si Jesús le compartió a sus discípulos que Él iba a morir, pero que iba a resucitar, la Virgen, como discípula del Señor, no pudo estar exenta de escuchar o excluida de escuchar estas palabras de su Hijo Jesús. De hecho, la Iglesia después va a reconocer a la Santísima Virgen María como la Reina de todo lo creado, el quinto misterio glorioso, y también la llamamos la Reina del cielo y de la tierra, glorificada también con su Hijo Jesús, participando de esta gloria. Para llegar a ese reinado que se lo da Dios en su bondad, en su voluntad divina, María no puede
estar lejos de su Hijo Jesús, porque el corazón de la madre y del hijo laten al mismo ritmo. Y ella, conocedora por la fe, pero en la fe del plan de Dios, va descubriendo este camino de redención. Nunca deja a su hijo solo. Es esto lo que podemos decir hoy de esta manera de estar presente la Virgen María en el acontecimiento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ella lo aclama desde el corazón, contempla el acontecer en su silencio, va haciendo de su corazón un lugar, un tabernáculo donde puede contemplar la acción de Dios, porque Dios viene a rescatar a los pobres y a los humildes. Pidámosle pues a esta Madre del Cielo que nos ayude a contemplar a Jesús. Un Jesús reconocido Rey por los pobres y los sencillos. Un Jesús en quien Dios, el Padre del Cielo, está cumpliendo su promesa al pueblo de Israel de darles de la descendencia de David un rey según su corazón, un rey cuyo reinado no terminará jamás. El acontecimiento del Domingo de Ramos es apenas un preámbulo de lo que va a hacer en su glorificación. Rey de reyes, y así lo celebramos al finalizar el año litúrgico, cuando proclamamos a Jesucristo, Rey del universo. Hermanos, invitados a vivir este Domingo de Ramos en actitud contemplativa como la Virgen María, y con ella hacer el camino de la fe, que sabe esperar que las promesas de Dios son una realidad aquí en la tierra y una realidad también en la realidad divina, en la realidad de Dios, que es propiamente la única realidad que va a perdurar por siempre. Reinemos con María, y dice San Luis María de Montfort, para que reine Jesús, que reine María. Y ese es un detalle hermosísimo que podemos aprender de este santo que recibió de Dios este secreto de amar a la Virgen para llegar al reino de Dios. No olvidemos, para que reine Jesús, que reine María. La Iglesia está reconociendo en este momento el tiempo, como lo dijo Montfort, de María. Todo este tiempo de la Iglesia es un tiempo de María, para que reinando ella, reine verdaderamente el Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. El tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen comienza así: preparación para el reinado de Jesucristo. No olvidemos, estamos llamados con la Virgen María a construir el reino de Dios, siendo cada uno de nosotros partícipes del reinado de Cristo, en la libertad propia de los hijos de Dios. Feliz Domingo de Ramos, y con María acompañemos a Jesús. Banca del Parque Radio presentó Desde el Corazón de la Virgen María. Especial de Semana Santa con el Padre Gabriel Riveros Prieto.